Las estrellas sobre el planeta Sarnaxis siempre habían sido serenas, frías, distantes, eternas. Habían pasado generaciones desde la última vez que sus cielos conocieron la guerra. En la mente de los ancianos, la paz era todo lo que quedaba de la enmarañada historia de la galaxia. Las historias de antiguos imperios, especies extintas y conquistadores cósmicos se trataban como viejos mitos. Ninguno más misterioso que los relatos sobre los humanos. Ya nadie creía realmente en ellos. Los registros eran escasos. Informes contradictorios los describían como dioses, demonios, máquinas o monstruos. Algunos decían que se habían consumido en su propio fuego. Otros afirmaban que simplemente se desvanecieron, tragados por el vacío. Unos pocos susurraban que habían sido traicionados, aniquilados antes de que pudieran cumplir un gran destino. Pero ese día, el cielo se resquebrajó. Un tono agudo y tembloroso resonó a través de las redes de defensa de Sarnaxis. Los sensores planetarios se iluminaron como no lo habían hecho en siglos. Al principio, pensaron que era un error, una falla técnica. Luego, los técnicos vieron la primera oleada. Una nave, luego 100, luego 1000, luego 10.000. Ninguna firma estándar, ninguna frecuencia familiar, ninguna lealtad al acuerdo galáctico gobernante. Las formaciones eran brutales, perfectas, no decorativas como las flotas de la era moderna, sino funcionales, como martillos forjados en silencio con un único propósito, la guerra. Desde las montañas, las ciudades, e incluso desde las torres flotantes del palacio del canciller, todos los ojos se volvieron hacia el cielo mientras la oscuridad se extendía por el horizonte. Una sombra proyectada por el metal. El capitán Jorat de la flota de defensa de Sarnaxis ladró órdenes por las comunicaciones, pero ya sabía que no estaban preparados. No para esto. Los cañones orbitales no habían disparado en 100 años. Las naves en el muelle eran más ceremoniales que aptas para el combate. Miró la formación en lo alto y se estremeció, no de miedo, sino de reconocimiento. Una parte enterrada de su memoria, algo que había leído hace mucho tiempo en un archivo prohibido, se agitó. Un nombre que solo se pronunciaba como advertencia, solo con temor. Humanos. Señor, susurró su segundo al mando, con la voz temblorosa. ¿Atacamos? La mandíbula de Jorat se tensó. No. Escuchamos. Y justo cuando habló, llegó la transmisión. No se necesitó ninguna matriz de traducción. La voz atravesó el lenguaje, el tiempo, la duda. Era masculina, fría, controlada, y no pedía permiso. Habla el almirante Kren, del remanente terrano. Tienen 24 horas para evacuar. Este planeta era nuestro antes de que sus ancestros se arrastraran hacia la luz de las estrellas. Hemos regresado para tomar lo que es nuestro. Silencio. La transmisión terminó, pero su eco perduró. En la sala de control, el canciller se puso de pie a trompicones, con la incredulidad tallada en su arrugado rostro. Eran mitos, murmuró. Extintos, desaparecidos. El capitán Jorat no dijo nada. Mantuvo sus ojos en la creciente masa de naves en el cielo, con el corazón latiendo con un sentimiento que no conocía desde que era un niño. No era miedo, ni asombro, era algo mucho más profundo, algo que toda especie en la galaxia había conocido alguna vez. Pavor. Al principio, el pánico fue silencioso. Como un susurro, se arrastró por los pasillos de los edificios gubernamentales de Sarnaxis, se filtró en las redes civiles y luego surgió en las corrientes subterráneas de la sociedad. La gente no corrió. No de inmediato. Se quedaron paralizados. Algunos rezaron. Otros rieron nerviosamente. Pero en el fondo, todos sabían que algo antiguo había despertado. En la sala de guerra del canciller, muy por encima de la ciudad, se reunieron los líderes más poderosos del planeta. Sus túnicas eran ceremoniales, sus rostros artificialmente eternos. Eran personas que nunca habían librado una guerra real, que nunca habían saboreado lo que significaba sangrar por una causa. Su autoridad había sido incuestionable durante generaciones, hasta ahora. La transmisión es falsa, dijo el ministro Dran, con la voz tensa por la negación. Tiene que ser una flota pirata renegada,
quizás jugando con tecnología de reliquia. Los humanos no han existido por más de 1000 años. Usted vio las naves, ministro, dijo el capitán Jorat, erguido en su polvoriento uniforme de la flota. Esos no eran piratas. Eso no era chatarra. Era precisión militar. Disciplinada, terriblemente coordinada. Otra voz habló, más baja, pero con más peso. Era la consejera Re, el único miembro en la sala con edad suficiente para recordar cuando el acuerdo todavía clasificaba a los humanos como una especie de alta amenaza. Si realmente son ellos, dijo, entonces no estamos lidiando con una fuerza renegada. Estamos presenciando un regreso. ¿El regreso de qué? Espetó alguien. Monstruos, máquinas, mitos, de la humanidad, Re. Aquello que borramos de la historia porque teníamos demasiado miedo de enfrentar lo que les hicimos. Un pesado silencio llenó la cámara. Muy por encima, en órbita baja, la flota terrana permanecía inmóvil. 10.000 naves perfectamente quietas, formando un muro silencioso entre las estrellas y la superficie. No se había disparado un solo tiro. Sin embargo, en las ciudades de abajo, los ciudadanos se agolpaban alrededor de pantallas holográficas, con los ojos desorbitados por el terror. Nadie había visto algo así. Las enormes naves insignia triangulares que empequeñecían incluso a las naves más grandes del acuerdo. El blindaje de obsidiana sin marcas identificables. Solo un símbolo grabado en el costado de cada nave. SHR, supremacía del remanente humano. Durante décadas, la galaxia se había contado una mentira conveniente. Que los humanos se habían desvanecido. Que su historia era una exageración, un mito. Incluso los pocos planetas que alguna vez albergaron ruinas humanas habían sido reclasificados. Los registros, cambiados, borrados. Pero aquí estaban, no como salvadores, no como víctimas, sino como verdugos. De vuelta en Sarnaxis, el canciller se aferró a los bordes de la mesa de guerra. Su voz temblaba con algo más que miedo. Vergüenza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresar después de todo este tiempo? El capitán Jorat respondió sin apartar la vista de la pantalla. Porque ellos nunca olvidaron. Nosotros sí. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia HRS Intrépido, el almirante Kren estaba en la cubierta de observación, rodeado de silencio y acero. No llevaba medallas, ni un uniforme extravagante, solo una armadura negra mate construida para la guerra. Su rostro estaba surcado por la edad, pero sus ojos ardían con un fuego frío que nunca se atenuaba. Contemplaba Sarnaxis a través de un cristal reforzado. ¿Estado? Preguntó sin volverse. Los escudos planetarios permanecen inactivos, respondió su oficial. Comunicaciones en la superficie interrumpidas. Aún no hay movimiento militar. El miedo es su escudo, murmuró Kren. No creen que seamos reales. Ya lo creerán. Kren finalmente se giró. La tripulación a su alrededor, humanos, todos endurecidos por décadas en el espacio profundo, criados en silencio y sombras, se pusieron firmes. Cada uno de ellos era un hijo del exilio. Sus ancestros habían sido cazados, dispersados, tildados de criminales por el acuerdo. Forzados a sobrevivir en los rincones oscuros de la galaxia, en cinturones de asteroides, en lunas huecas, en lugares donde las leyes no llegaban. Durante siglos, se habían reconstruido en silencio, con odio, con un propósito. El acuerdo había esperado que la humanidad se extinguiera en el frío. Olvidaron de que estaban hechos los humanos. Preparen las unidades de desembarco, dijo Kren. Señor, parpadeó su oficial, todavía no les hemos dado las 24 horas completas. Lo sé, dijo Kren con calma. Pero no escucharán. Intentarán ganar tiempo, suplicarán diplomacia, y luego pedirán refuerzos. Dio un paso adelante, colocando una mano sobre el cristal. La humanidad no ha vuelto para negociar. Hemos venido a tomar lo que nos robaron. De vuelta en Sarnaxis, el pánico se había transformado en desesperación. El canciller envió una señal privada al Acuerdo Galáctico, solicitando intervención inmediata. Refuerzos, enviados de paz, cualquier cosa. Pero no llegó respuesta. No fue un accidente.
El acuerdo lo sabía. En algún lugar profundo del corazón de los mundos centrales del acuerdo, sellada en archivos de alto nivel, la verdad había sido enterrada hace mucho tiempo. La purga, la traición, el silencio. Ahora la mentira se había roto, y nadie estaba dispuesto a interponerse entre los fantasmas de la humanidad y su venganza. La consejera reestaba en el balcón de la torre del canciller, con los ojos fijos en el muro negro de naves en el cielo. Sus manos temblaban. Leí los viejos archivos una vez, dijo en voz baja. Los humanos no siempre fueron monstruos. Simplemente eran mejores sobreviviendo que nadie. Más listos, más crueles, más ambiciosos. Y cuando dejaron de ser útiles, cuando exigieron respeto, nos volvimos contra ellos. El capitán Jorat la miró. ¿Cree que esto es una retribución? Creo, dijo lentamente, que tenemos suerte de que solo pidan el planeta. ¿Evacuamos? Ella negó con la cabeza. No tenemos suficientes naves, no para miles de millones. Jorat exhaló bruscamente, con la mandíbula apretada. Entonces luchamos. ¿Nos rendimos o morimos? ¿Pero qué pasa después? Preguntó él. Cuando tomen Sarnaxis, ¿se detendrán? Revolvió a mirar al cielo. No, dijo. Acaban de empezar. En órbita, el almirante Kren caminaba por las cubiertas inferiores del Intrépido, pasando junto a filas de criocápsulas y cámaras de entrenamiento, junto a jóvenes soldados que se ejercitaban en perfecto silencio. No eran conquistadores. Eran los hijos de la guerra, engendrados por la pérdida y el acero. En una cámara, un chico de apenas 16 años leía en voz alta un antiguo documento terrano, algo ancestral, un discurso pronunciado por un líder humano antes de la caída. No perdonamos. No olvidamos. Y cuando llegue el momento, no pedimos la paz. La tomamos. Kren se detuvo a escuchar. El chico levantó la vista. Almirante. Kren asintió. Bien. Sigue leyendo. Esas palabras fueron escritas para hoy. 20 horas desde la transmisión. En Sarnaxis, la cuenta atrás se cernía sobre ellos. Algunos intentaron huir en naves privadas, solo para que se les negara el permiso de despegue. La flota de defensa aún no se había movido. Sabían que morirían si lo hacían. El miedo mantenía al gobierno paralizado. Y entonces cayó la primera cápsula de desembarco. Una única cápsula, negra y ardiente, atravesando la atmósfera, se estrelló en el corazón de la plaza de la capital. Las multitudes se dispersaron. Las alarmas aullaron. Del humo, salió un único soldado humano. Sin casco, sin arma en la mano, solo una armadura marcada con la misma insignia terrana. Se quedó en silencio, mirando a su alrededor, observando. Y luego cayeron más. Docenas, cientos, no en formación de ataque, sino como un mensaje, un recordatorio. Estamos aquí. El capitán Jorat estaba al borde de la plaza, con la mano apoyada en la empuñadura de su arma. Sus soldados lo flanqueaban, con las armas temblando en sus manos. El humano no se inmutó. Jorat dio un paso adelante. Llegan temprano. El soldado sonrió débilmente. El tiempo significa poco cuando has esperado tanto. El humano miró a su alrededor. Todo lo que fue arrebatado, y la disculpa que nunca recibimos. Jorat tragó saliva. Nunca la obtendrán de este consejo. Lo sé, dijo el soldado. Por eso no estarán en él mucho más tiempo. Detrás de él, descendieron más cápsulas. 10.000 naves arriba. 10.000 soldados abajo. Y el cielo se oscureció, no con cenizas, sino con una justicia que había esperado demasiado tiempo en silencio. El suelo bajo Sarnaxis no tembló como la gente esperaba. No hubo fuertes explosiones, ni gritos frenéticos resonando por calles en llamas. No al principio. La invasión no llegó como un trueno. Llegó como un bisturí. Por toda la capital, las cápsulas negras continuaron cayendo una por una con una precisión aterradora. Cada una aterrizó con la gracia de una máquina que había hecho esto 1000 veces antes. Sin lanzamientos aleatorios, sin fallos. Todo estaba calculado, controlado. En cada azotea, en cada intersección principal, en cada edificio gubernamental clave,
Aparecieron soldados terranos, y ni uno solo disparó. Era guerra psicológica. Una declaración. No necesitamos el caos para tomar su mundo. El canciller Vaughan, escondido en las profundidades de la cámara de mando segura de la ciudadela, observaba la transmisión en silencio. Su rostro estaba pálido, su voz se había secado. Había pasado toda su vida siendo la máxima autoridad del planeta. Su palabra había reformado leyes, sellado destinos, creado futuros. Ahora era irrelevante, impotente, casado. No han emitido otra demanda, murmuró el ministro Dreyan a su lado. ¿Qué quieren? Quieren que nos quebremos, dijo la consejera Re en voz baja. Y lo estaban logrando. El orden civil se derrumbó en menos de una hora. Con cada soldado que aparecía, otro funcionario del gobierno huía. Otro comandante de policía deponía las armas. Otra unidad militar se desconectaba. La gente de Sarnaxis no estaba hecha para la guerra. Habían sido ablandados por siglos de paz. Los humanos, en cambio, fueron criados en la venganza. Afuera, en las calles, el capitán Jorat caminaba junto al primer emisario terrano. El soldado, que no había dado su nombre, se movía con calma, el casco bajo un brazo, su rostro pálido, ilegible. Su escuadrón lo seguía, con las armas enfundadas. Ninguno de ellos había hablado desde el aterrizaje. No lo necesitaban. Esperaba más fuego, murmuró Jorat mientras pasaban por un puesto de control donde los soldados del acuerdo ahora se hacían a un lado, con sus rifles a los pies de estatuas construidas en honor a un régimen muerto hace mucho tiempo. El emisario lo miró. El terror no siempre es ruidoso. A veces, camina en silencio y deja que tu propia gente se derrumbe. Jorat no discutió. Lo veía con sus propios ojos. Las tropas terranas no estaban saqueando ni quemando. Estaban reclamando, reemplazando, convirtiendo monumentos en puestos de avanzada, usando el silencio del enemigo como combustible. Sarnaxis se había rendido antes incluso de darse cuenta. Dentro de la ciudadela, el canciller Vaughan finalmente se puso de pie. Tenemos que responder públicamente. No podemos dejar que nos humillen así. Ya nadie escucha, dijo Re. No te buscan a ti para obtener respuestas. Están mirando al cielo, a los hombres con armadura y ojos que han visto 1000 muertes. Vaughan golpeó la consola con el puño. Entonces activaremos el protocolo de emergencia. Todos se giraron. Las minas orbitales, dijo. La red negra, todavía está en su lugar. 10.000 minas ocultas sobre las ciudades. Detónenlas ahora. Su flota es nuestra única oportunidad. La voz de Jorat resonó desde el panel de comunicaciones. No lo haga. El canciller se congeló. Capitán. El rostro de Jorat apareció en la pantalla. Detrás de él estaba el emisario, todavía en silencio, todavía observando. Si activa el protocolo de emergencia, dijo Jorat, no solo tomarán el planeta. Lo borrarán. Están de farol. El emisario dio un paso adelante, y por primera vez, habló directamente al canciller. No es un farol. Usted detona, nosotros respondemos. Y no con bombas, sino con la memoria. ¿Qué demonios significa eso? La voz del emisario se oscureció. No hemos olvidado lo que Sarnaxis hizo durante la purga. Los niños que sus ancestros cazaron. Las colonias que convirtieron en cenizas. Las naves de refugiados que atrajeron al espacio vacío y abandonaron. Querían borrar nuestra historia. En lugar de eso, la tallaron en nuestros huesos. La boca del canciller Vaughan se secó. Fuimos forjados en fuego, dijo el emisario. Ustedes encendieron la cerilla. Hemos vuelto para devolver el favor. Silencio. Luego la pantalla se volvió negra. Por todo el planeta, las naves terranas descendieron. No en formación de batalla, sino como una migración, naves de suministro, drones, centros de comunicación. Empezaron a conectarse a la infraestructura del planeta, anulando las redes de mando, secuestrando satélites, reescribiendo sistemas línea por línea. La toma de control no fue una guerra. Fue un reinicio. Divisiones enteras del ejército de Sarnaxis quedaron fuera de línea. La red de defensa orbital se apagó sin un solo disparo.
Los núcleos de IA fueron reemplazados por equivalentes terranos. Los sistemas educativos fueron purgados de la propaganda del acuerdo y reemplazados con registros históricos. Los reales, los que la galaxia había enterrado. En las escuelas, los niños observaban en silencio cómo nuevos holodiscos reproducían imágenes de colonias terrestres en llamas, de niños llorando en búnkeres de metal, de flotas incendiadas por la traición. Historia escrita en cenizas. Y por primera vez, vieron la verdad. El almirante Kren estaba en la sala de control del Intrépido, con sus oficiales en silencio a su alrededor. ¿Estado?, preguntó. Control civil logrado, respondió su oficial ejecutivo. Defensas planetarias desmanteladas. Sin resistencia importante. ¿Respuesta del acuerdo? El oficial vaciló. Todavía ninguna. Kren no pareció sorprendido. Están observando, esperando ver qué hacemos a continuación. Se volvió hacia la proyección del mapa central. Sarnaxis parpadeaba abajo en rojo, ahora marcada bajo el mando terrano. Envíen el mensaje al Alto Consejo del Acuerdo. Sí, señor. ¿Qué debemos decir? Kren miró fijamente a las estrellas. Díganles que Sarnaxis ha caído, que la humanidad recuerda, y que esto es solo el principio. De vuelta en la superficie, el capitán Jorat observaba cómo los ingenieros terranos recableaban la ciudadela. Centros de mando enteros se estaban convirtiendo en centros de información. Registros restaurados. Banderas terranas izadas, no como símbolo de dominio, sino de recuerdo. Se acercó a la consejera Re en la ahora abandonada sala de guerra. Tenía razón, dijo en voz baja. Nunca estuvimos preparados. Ella no respondió al principio. Tenía los ojos rojos. Había visto imágenes antes, datos sin filtrar que mostraban lo que el acuerdo había hecho siglos atrás. Había visto rostros, nombres, familias muertas que habían sido etiquetadas como pérdidas necesarias en documentos oficiales. Tenían todo el derecho a regresar, dijo finalmente. Simplemente nunca esperamos que lo hicieran. Jorat asintió. ¿Y ahora qué? Re miró hacia la ventana donde la bandera terrana ondeaba sobre la ciudadela. Ahora, susurró, ahora vivimos en el mundo que creamos. En otra parte de la ciudad baja, un padre abrazaba a su hijo mientras las tropas terranas pasaban marchando. El niño levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Nos van a hacer daño? El padre no respondió. Uno de los soldados miró de reojo pero no se detuvo. Simplemente asintió. Solo un gesto, pero lo decía todo. El niño siguió mirando mucho después de que pasaran. No son monstruos, susurró. No, dijo el padre. Son hombres a los que les dijeron que no pertenecían, y ellos lo asimilaron. Al día siguiente, los cielos sobre Sarnaxis se despejaron. No más cápsulas de desembarco, no más armas disparadas, pero la órbita permaneció llena. 10.000 naves, inmóviles, inamovibles. En cada pantalla, apareció el mismo mensaje. Una transmisión en 100 idiomas. No del acuerdo, no de ninguna potencia galáctica, sino de la Tierra, o lo que quedaba de ella. El rostro del almirante Kren. No habló mucho. No lo necesitaba. No somos mitos. No estamos extintos. No nos hemos ido. Nos borraron, pero nos reconstruimos. Nos cazaron, pero sobrevivimos. Somos terranos, y esta galaxia recordará nuestro nombre. La transmisión terminó. Un mensaje no solo para Sarnaxis, sino para cada mundo que una vez guardó silencio mientras la humanidad ardía. Comenzó con susurros. No de soldados terranos, no de funcionarios gubernamentales, sino de civiles. En los mercados, en las fábricas, en los rincones tranquilos de las ciudades, la gente empezó a hablar. No sobre resistencia, no sobre contraatacar, sino sobre lo que nunca se les había contado. Al principio, pensaron que las imágenes eran falsas. Los registros terranos que se transmitían en las plazas públicas, se enviaban a los hogares, se subían a los sistemas escolares. Tenía que ser propaganda, ¿verdad? Eso es lo que decía el gobierno. Eso es lo que insistía el acuerdo. Pero no parecía propaganda. Los videos no eran llamativos. No estaban llenos de música o gráficos.
Eran crudos. Mostraban colonias orbitales en llamas, fosas comunes en lunas mineras, transmisiones grabadas de las últimas súplicas de puestos de avanzada humanos pidiendo ayuda. Ayuda que nunca llegó. Y documentos, reales, firmados por funcionarios que aún vivían hoy. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué nunca se enseñó nada de esto? ¿Por qué nadie mencionó las purgas terranas, el edicto de la lista negra, los protocolos de silencio? La respuesta era simple. Porque había sido más fácil vivir con las mentiras. En un museo en ruinas en el borde del antiguo distrito de la capital, los soldados terranos supervisaban la reconstrucción de una bóveda que una vez estuvo cerrada. Había sido sellada durante generaciones, descartada como dañada durante un evento sísmico pasado. No lo estaba. Dentro había miles de artefactos. Antiguas armas terranas, libros, reliquias familiares, una bandera doblada en una vitrina, placas de identificación, el dibujo de un niño en tinta desvaída, una foto de una familia de pie fuera de una nave terrana días antes de que su colonia se apagara. El capitán Jorat llegó cuando se abrió la bóveda. No dijo nada al principio, solo miró el contenido. El polvo danzaba en el aire viciado, intacto durante más de 100 años. El oficial terrano a su lado rompió el silencio. Su gente tomó esto, lo escondió. Jorat asintió lentamente. No querían recordatorios. No querían testigos. En todo Sarnaxis, la ocupación terrana fue diferente a cualquier otra en la historia registrada. No hubo campos de trabajos forzados, ni ejecuciones públicas, ni arrestos masivos. En cambio, hubo tribunales. Cada funcionario de alto rango alineado con el acuerdo fue sacado de su escondite, no por la fuerza, sino por la exposición. Los terranos publicaron sus propios archivos de datos, sin alterar nombres, fechas, órdenes. No había negación posible. Frente a todo el planeta, personas una vez veneradas como héroes fueron expuestas como verdugos. El propio hermano del canciller, una vez un general condecorado, había firmado personalmente la esterilización forzada de poblaciones enteras de refugiados terranos. Y la gente, la propia gente de Sarnaxis, se volvió contra ellos. Por primera vez en la memoria, el planeta no estaba dividido por política, clase o credo. Estaba dividido por quien había mentido y quien había vivido con ello. El almirante Kren estaba en la cubierta del Intrépido, contemplando el remolino rojo y blanco del planeta de abajo. Sus oficiales guardaban silencio. Todos habían recibido la misma actualización. 3 planetas más habían señalado su rendición. No rendiciones militares, sino voluntarias. La verdad se estaba extendiendo más rápido que cualquier batalla. Sistemas que una vez ondearon con orgullo la bandera del acuerdo ahora la estaban derribando. Ciudadanos exigiendo respuestas, exigiendo justicia, algunos incluso solicitando protección terrana. Kren se volvió hacia su oficial de comunicaciones. ¿Alguna noticia del acuerdo? Han guardado silencio, almirante. No le sorprendió. Esto ya no se trataba de un solo mundo. La humanidad no había regresado solo por venganza. Habían regresado para romper la ilusión. En los profundos archivos subterráneos de Sarnaxis, las unidades de inteligencia terrana descubrieron un laboratorio oculto, protegido por bots de seguridad obsoletos y sellado tras un cifrado molecular. Era uno de los últimos secretos verdaderos que quedaban de la era de la purga. Dentro, registros genéticos, registros de experimentos, intentos de clonación, sujetos humanos. Docenas, quizás cientos, habían sido capturados durante los primeros años de la purga. No ejecutados, no exiliados, estudiados. El capitán Jorat estuvo presente cuando abrieron la cámara. Incluso los endurecidos soldados terranos no hablaron. En criocápsulas, flotaban cuerpos muertos hace mucho tiempo, preservados, examinados, cosechados, niños, soldados, civiles. Una placa decía, espécimen T-117. Capturado durante la operación Velo Nocturno. Edad, 9 años. Jorat se volvió hacia Re, que lo había seguido. ¿Lo sabías? No, susurró ella. Pero creí las mentiras. Que eran inestables, peligrosos, que el acuerdo solo protegía a la galaxia.
No estaban protegiendo nada, gruñó un oficial terrano. Estaban creando monstruos, no a partir de nosotros, sino convirtiéndose en ellos. El Tribunal de Crímenes de Guerra de alto nivel comenzó una semana después de la ocupación. Celebrado en la reconstruida Cámara de la Ciudadela, fue abierto al público, con transmisiones locales e interestelares permitidas. Y la galaxia observó. Uno por uno, los antiguos colaboradores del acuerdo fueron presentados. No arrastrados, no golpeados. Caminaron por su propio pie porque sabían que sus mentiras ya estaban a la vista. Algunos lloraron, algunos suplicaron. Unos pocos intentaron justificar sus acciones. Pero ninguno las negó, porque los terranos no necesitaban probar su caso. Ellos eran la prueba. En uno de los distritos inferiores, un expropagandista del acuerdo llamado Orurin transmitió una declaración personal. Una vez una figura mediática conocida, había pasado décadas pintando a los humanos como mitos o amenazas. Pero ese día, su rostro era diferente. Pálido, roto. Solía reírme de las leyendas, dijo. Pensaba que las historias de los humanos eran cuentos de fantasmas, ficción de terror para controlar a las masas. Pero ahora veo que no era ficción. Era historia. Hizo una pausa, luego miró a la cámara. Nosotros éramos los monstruos, no ellos. La transmisión terminó. Aún así, no todos aceptaron la verdad. En los territorios del norte, un grupo de antiguos leales al acuerdo organizó una protesta violenta. Armados y enfurecidos, afirmaban que los terranos eran invasores, manipuladores, mentirosos. No duró mucho, no por el ejército terrano, sino porque la gente de Sarnaxis se levantó contra ellos. Por primera vez, los terranos no lucharon. Observaron cómo los civiles marchaban desarmados y rodeaban a los rebeldes, negándose a ser manipulados de nuevo. La rebelión se disolvió en menos de una hora. Sin disparos. Solo la verdad. El almirante Kren se reunió con el capitán Jorat en el jardín de la Ciudadela, ahora despejado y restaurado con flora terrestre antigua, traída de bóvedas de semillas transportadas a través del espacio profundo. No pensé que te quedarías, dijo Kren. Pensé en irme, respondió Jorat. Pero luego me di cuenta de que tal vez parte de arreglar las cosas significa quedarse con los que se equivocaron. Kren asintió. No eres el primero. No serás el último. ¿Qué pasa ahora? Kren miró hacia las estrellas. Nos movemos al siguiente mundo, luego al siguiente. No conquistamos, corregimos. ¿Y si el acuerdo toma represalias? Los ojos de Kren se oscurecieron. Entonces se convertirán en parte de la historia que intentaron borrar. Sobre Sarnaxis, las 10.000 naves terranas mantenían su posición. Pero algo era diferente ahora. Ya no eran vistas como presagios de la fatalidad. Eran vistas como testigos, sobrevivientes. Y por primera vez en siglos, la galaxia estaba escuchando. Sarnaxis no ardió. No cayó en el caos. Cambió. En menos de un mes, toda la estructura política del planeta fue desmantelada. No por la guerra, sino por la verdad. El canciller y los ministros principales, despojados de toda protección, fueron entregados a un tribunal civil independiente. Ni un solo terrano lo exigió. Lo hizo la gente. Querían justicia. No porque de repente amaran a los terranos, sino porque finalmente odiaban a quienes les habían mentido durante tanto tiempo. La ocupación terrana, si alguien todavía se atrevía a llamarla así, se había convertido en otra cosa. La palabra que se susurraba en las calles y callejones ahora no era invasión. Era liberación. En la cubierta de mando orbital del Intrépido, el almirante Kren estudiaba la siguiente fase. Sus oficiales ya habían proyectado los mapas estelares, docenas de sistemas, cada uno con un papel documentado en las purgas terranas. Algunos habían colaborado directamente, otros las habían financiado, y unos pocos, los peores de ellos, habían dirigido puestos de reeducación, campos de exterminio disfrazados de colonias científicas. No dijo mucho. No lo necesitaba. Cada soldado a bordo del Intrépido había memorizado la lista. Cada sistema estaba marcado en rojo, algunos más rojos que otros. Kren habló por fin, su voz fría y lenta.
Sarnaxis fue solo la primera piedra. Su ejecutivo, un hombre que había crecido entre los escombros del cinturón de refugiados de Vega, asintió. Nos están observando ahora, señor. Cada sistema, cada leal al acuerdo. Bien, respondió Kren. Que vean cómo es la rendición de cuentas. De vuelta en la superficie, el capitán Jorat caminaba por la plaza del Consejo a medio reconstruir. Los ingenieros terranos habían quitado cada estatua, cada placa que una vez celebró las mentiras del acuerdo. No las destruyeron, las archivaron, las preservaron como evidencia. Has estado callado, dijo la consejera Re, acercándose a su lado. Todavía estoy tratando de entender cómo todo en lo que creía se derrumbó frente a mis ojos. Ella asintió. No se derrumbó. Se pudrió lentamente. Simplemente, por fin viste la descomposición. ¿Y el acuerdo? Preguntó él. ¿Van a dejar que esto suceda? ¿Un planeta tras otro cayendo en manos terranas? Re levantó la vista. El acuerdo no teme a las armas terranas, sino a la memoria terrana. Al otro lado de la galaxia, en los relucientes salones del Alto Consejo del Acuerdo, el pánico hervía detrás de rostros serenos. El embajador Sir caminaba por la cámara de mármol, con las manos fuertemente entrelazadas. Han convertido a Sarnaxis en un símbolo, siseó, y la gente lo siguió. Perdimos un mundo central sin una sola batalla. Otro consejero, mayor y visiblemente alterado, respondió. Entonces deberíamos declarar la guerra abierta. Activar las flotas heredadas. Los terranos son terroristas. ¿Lo son? Replicó Sir. Porque ahora mismo, la mitad de nuestra propia ciudadanía cree que son liberadores. No podemos dejar que reescriban la historia. Sir lo fulminó con la mirada. No la están reescribiendo. La están restaurando. La sala quedó en silencio. Por primera vez en 100 años, la duda había infectado el corazón mismo del acuerdo. La flota del almirante Kren se preparó para partir. 10.000 naves. Un brazo unificado de propósito forjado por siglos de supervivencia. Su destino, Virellos, un sistema del anillo exterior que una vez albergó una de las estaciones de reubicación del acuerdo. Para los terranos, era conocido como punto sepulcral. Antes de dejar Sarnaxis, Kren se reunió con un pequeño grupo de civiles en la ciudadela. Líderes locales, activistas, supervivientes. Dejaremos atrás un centro de comunicaciones, dijo Kren. De código abierto, sin cortafuegos. Todos los archivos terranos serán accesibles para su gente. Un joven levantó la mano. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué compartir todo esto con nosotros? Porque no son nuestro enemigo, respondió Kren. Son nuestro testigo. La noche antes de la partida, el capitán Jorat estaba solo en lo que solía ser la oficina del canciller, el lugar donde se escribían las leyes, se condenaban vidas y se reescribía la historia con fría arrogancia. Ahora estaba vacía. Miró a través de la pared de cristal hacia el cielo, donde la flota terrana brillaba como un muro de justicia. Una parte de él todavía no podía creerlo. Habían venido. Habían ganado, no con bombas ni gritos, sino con memoria, precisión y dolor. La consejera reentró en silencio. Me quedaré por ahora, dijo él. Este mundo tiene que aprender a valerse por sí mismo de nuevo, sin el acuerdo, sin mentiras. Ella lo miró, y sin miedo. Cuando la flota terrana finalmente despegó, todo el cielo pareció ondular. 10.000 naves ascendiendo juntas, no en retirada, no en escape, sino con un propósito. No se despidieron. No tenían que hacerlo. Su mensaje ya había sido tallado en los huesos del planeta. Días después, en un puesto de avanzada oculto del acuerdo, lejos de los sistemas principales, se hizo un descubrimiento, una vieja grabación, codificada, degradada, pero intacta. Mostraba a un niño humano llorando solo en una celda. Detrás de él, dos figuras discutían, una terrana, un oficial del acuerdo. El audio era bajo, pero lo suficientemente claro para oír una cosa. Prometisteis un santuario. Mentimos. El clip se hizo viral en horas. Los portavoces del acuerdo se apresuraron a desacreditarlo, pero era demasiado tarde. Los terranos no solo estaban reclamando territorio.
Estaban desenterrando la verdad. Y la verdad se extendía más rápido que la luz. En Virellos, el pánico ya había comenzado antes de que apareciera la primera nave terrana. Los oficiales militares del acuerdo intentaron reforzar el mando planetario, pero sus propios soldados se amotinaron. Los civiles bloquearon convoys. Colonias enteras declararon su neutralidad, incluso su lealtad a los terranos que se acercaban. No estaban esperando la liberación. La estaban suplicando. Tenemos una opción, dijo Sir. Luchar, mentir o confesar. Si seguimos ocultando el pasado, lo perderemos todo. Pero si asumimos lo que hicimos, quizás se detengan en la justicia. Una voz desde las sombras siseó en respuesta. ¿Y si no lo hacen? Sir no parpadeó. Entonces merecemos lo que venga después. Virellos no era solo otro sistema. Era el sistema. El lugar donde la traición a la humanidad alcanzó su profundidad más monstruosa. Para el acuerdo, era un puesto de avanzada olvidado. Una vez un bullicioso nodo administrativo, ahora reducido a tranquilas colonias mineras y estaciones satelitales orbitando un sol frío. Nadie lo visitaba a menos que tuviera una razón, y las razones aquí estaban enterradas muy profundo. Para los terranos, sin embargo, Virellos era recordado por un nombre diferente: punto sepulcral. No por desastres naturales, no por la guerra, sino porque este fue el sitio del primer y más grande campo de contención terrano, un lugar donde decenas de miles de refugiados humanos fueron acorralados, etiquetados y dejados pudrirse. Algunos nunca fueron vistos de nuevo. El almirante Kren estaba en el borde de la plataforma de observación del Intrépido mientras la flota entraba en la órbita de Virellos. Detrás de él, los oficiales realizaban los últimos escaneos. Adelante, los restos huecos de la red principal de satélites parpadeaban, abandonados, descuidados y medio tragados por el polvo cósmico. Informe de estado, dijo Kren sin volverse. Defensas orbitales inexistentes. Presencia local del acuerdo, ligera, principalmente unidades administrativas, sin resistencia pesada. Colonias mineras en tierra, en su mayoría unas pocas estaciones de escucha. Pero hay algo más. Kren miró. Una señal proveniente del Polo Sur. Cifrada. Firma muy antigua. Parece terrana, pero ancestral. Previa al exilio. Kren se enderezó. Envíen un equipo de reconocimiento. Las naves de desembarco aterrizaron como susurros. No hubo sirenas, ni advertencias, solo naves largas, elegantes y negras que descendían suavemente sobre las viejas plataformas de lanzamiento cerca de la capa de hielo polar. El aire aquí era tenue, el cielo oscuro. La poca luz solar que había le daba a todo un tinte gris azulado, casi fúnebre. El teniente Ron lideraba la unidad de reconocimiento. Había nacido a bordo de un portanaves terrano. Nunca pisó un planeta natural hasta los 10 años. Criado con simulacros de supervivencia, protocolos de combate y una historia tan brutal que tenía que ser enseñada lentamente a lo largo de los años solo para que los niños no se derrumbaran. Pero ni siquiera él estaba preparado para lo que encontraron bajo el hielo. Una escotilla, oxidada pero intacta, sellada con códigos del acuerdo sobre grabados terranos. La abrieron en menos de una hora. Lo que esperaba abajo era silencio. Túneles interminables de criocápsulas y cámaras estériles. Terminales cubiertas de polvo que aún brillaban débilmente después de todos estos años. Y entonces se encontraron los registros. El almirante Kren estaba de pie ante una pantalla de pared agrietada que mostraba imágenes antiguas del acuerdo. Un archivo marcado como GRV 00003, integración de sujeto de prueba. En la pantalla, un joven humano, no mayor de 20 años, estaba sentado en una silla de metal, demacrado, con los ojos hundidos. Médicos del acuerdo lo rodeaban, tranquilos, metódicos. El registro describía experimentos de tolerancia al estrés, intentos de reeducación, recableado neuronal. Lo que realmente era, tortura disfrazada de ciencia. Kren no dijo nada, pero sus manos se cerraron en puños. Su oficial se adelantó. Hay más. Cientos de archivos, algunos incluso más antiguos. Parece que intentaban encontrar una manera de borrar nuestros instintos. Otro hizo una pausa.
para hacer a los humanos dóciles, programables. El silencio que siguió fue más fuerte que un disparo. Mientras tanto, en la superficie, los civiles de Virellos, en su mayoría trabajadores, colonos y funcionarios del acuerdo, ya habían comenzado a evacuar. No por órdenes terranas, sino por rumores. Rumores de que se estaban descubriendo los archivos, del regreso del remanente, de que Punto Sepulcral resurgía. En cuestión de horas, estallaron disturbios en las colonias exteriores. Las banderas del acuerdo fueron derribadas. Las unidades de policía civil abandonaron sus puestos. Algunos intentaron destruir terminales y archivos, pero los terranos fueron más rápidos. Desplegaron drones de vigilancia, equipos de tierra y plataformas de datos móviles, encerrando todo el planeta en una jaula digital. Nada iba a ocultarse esta vez. De vuelta en órbita, Kren celebró una reunión segura con 3 generales terranos. Publicamos todo, dijo. Todo. No esperen. No filtren. Dejen que la galaxia se ahogue con la verdad. El general Taz, que una vez perdió a su hermano en la purga original de Virellos, asintió sombríamente. ¿Y si el acuerdo finalmente responde con la fuerza? Los ojos de Kren no flaquearon. Entonces los forzamos a exponerse. Si aparecen aquí después de todo lo que hemos descubierto, no serán defensores. Serán protectores de esta inmundicia. Tocó la pantalla que mostraba imágenes de niños en cámaras de contención. Que lo intenten. La siguiente transmisión desde el Intrépido no fue una advertencia. Fue una emisión a toda la galaxia. Código abierto. Sin cifrado. Millones de terminales parpadearon. Las pantallas se volvieron negras. Luego mostraron la bandera terrana. Luego un mensaje. Esto es Punto Sepulcral. Esto es lo que el acuerdo enterró. Esto es lo que nunca debisteis ver. Luego vinieron las imágenes. Crudas. Innegables. Familias gritando mientras eran arrastradas de los cargueros. Hileras de muertos en criocápsulas que nunca debían revivir. Ensayos médicos, ejecuciones. Un genocidio a cámara lenta negado durante siglos se desarrolló ante los ojos de billones. Y la galaxia cambió. En mundo tras mundo del acuerdo, estallaron protestas. No solo en sistemas simpatizantes de los terranos. Incluso los planetas centrales del acuerdo, una vez leales al régimen, se enfrentaron a levantamientos. La gente quería respuestas, verdad, rendición de cuentas. En la Cámara del Alto Consejo del Acuerdo, el embajador Sir estaba solo contra un muro de negación. Tenemos que responder, espetó un anciano. Esto es guerra psicológica coordinada. Sir golpeó la mesa con el puño. Es la verdad, y es más fuerte que cualquier cosa que hayamos construido. Están tratando de destruir el acuerdo. No, dijo Sir en voz baja. Están tratando de hacernos enfrentar lo que nosotros destruimos. Abajo, en Virellos, el capitán Jorat llegó en un transbordador. Había pedido ser parte de la operación personalmente. Necesito verlo, le dijo al almirante Kren. Todo. Kren no dijo que sí de inmediato, pero finalmente asintió. Dentro de la instalación helada, Jorat caminó por cámaras de horror. Sus manos temblaban al ver los archivos, las celdas, los restos rotos de las personas que su mundo una vez llamó mitos. Estos eran nuestros vecinos, susurró. Nuestros ancestros. No, corrigió Kren suavemente. Eran los tuyos. Simplemente no lo sabías. En una habitación, muy por debajo del resto, esperaba un milagro. Una cápsula todavía funcionaba. Un niño terrano, apenas vivo, criogénicamente estable. Kren se paró sobre la cápsula, con Jorat a su lado. Lo dejaron aquí para morir, dijo Kren. Y sin embargo, vivió. Jorat miró el rostro a través del cristal, un nombre grabado en el costado de la cápsula. Levan. Edad, 6. Estado, no cooperativo. Los ojos del niño se abrieron con un aleteo por primera vez en 100 años. La criocámara siseó. El vapor salió en lentas columnas en espiral mientras el sello se rompía. Y por primera vez en más de un siglo, el niño llamado Levan inhaló aire fresco. Su pecho se elevó bruscamente, luego cayó,
temblando como si sus pulmones tuvieran que recordar lo que significaba respirar. El almirante Kren permaneció en silencio. También el capitán Jorat. Nadie se movió. Ni el equipo médico, ni los soldados apostados en la puerta. El niño abrió los ojos. Grandes, oscuros, envejecidos no por el tiempo, sino por algo más profundo, algo dejado atrás en un silencio helado. Miró a su alrededor lentamente. Sin pánico, sin confusión, solo quietud. Y luego un susurro. ¿Dónde está mi madre? A Kren se le hizo un nudo en la garganta. El oficial médico se adelantó lentamente. Has estado dormido. Mucho tiempo. Levan parpadeó. Mucho tiempo, repitió el niño. La noticia del despertar de Levan se extendió por la flota terrana como un reguero de pólvora. No solo porque estaba vivo, sino porque era real. Un niño arrancado de la tierra, arrastrado a través de las estrellas hasta Virellos, marcado para reacondicionamiento y olvidado. Sin embargo, había sobrevivido, sellado dentro de una tumba de acero mientras el universo seguía adelante. Un fantasma terrano que volvía a la vida. En el intrépido, Kren observaba la transmisión de seguridad mientras Levan se sentaba en silencio en una cama médica, sus ojos siguiendo cada movimiento en la habitación. No tenía miedo. Ni siquiera sentía curiosidad. Estaba calculando. ¿Crees que recuerda? Preguntó Jorat a su lado. Kren no respondió durante un largo rato. Al trauma no le importa la edad. Si experimentaron con él, si ejecutaron bucles neuronales antes de congelarlo, podría recordarlo todo, o fragmentos, pesadillas. No ha preguntado en qué año estamos porque ya sabe que no importa. En cuestión de horas, la galaxia conoció al niño de Virellos, el único superviviente vivo de las purgas de Punto Sepulcral, el niño cuyo nombre fue marcado como no cooperativo por negarse a recitar la propaganda del acuerdo durante el reacondicionamiento. Los terranos no explotaron la historia. No lo necesitaron. Billones lloraron. Millones se amotinaron. 1000 protestas estallaron en todo el territorio del acuerdo. En Núcleo 5, 3 gobernadores del acuerdo fueron asesinados por sus propias fuerzas de seguridad. En Tendrais, un carguero renegado del acuerdo desertó a los terranos, transmitiendo un mensaje en bucle: perdónanos, Levan. La galaxia ya no solo miraba. Se estaba rompiendo. Dentro del centro de mando tipo Ciudadela en Virellos, Levan se sentó con el almirante Kren. No como un interrogador, no como un comandante, sino como un hombre que había vivido lo suficiente para saber que algunas heridas nunca sanan. Simplemente se endurecen. ¿Recuerdas algo? Preguntó Kren suavemente. Levan asintió lentamente. Recuerdo el frío, dijo. Recuerdo luces, muy fuertes, agujas, hombres con máscaras. Uno de ellos me preguntó si quería ser un buen chico. Hizo una pausa. Le mordí. Jorat, de pie cerca de la pared, se estremeció. La voz de Kren era baja. ¿Sabes qué le pasó a tu familia? Levan no habló. No lo necesitaba. El silencio se lo dijo todo. Los registros médicos terranos confirmaron lo que Kren ya sospechaba. La criocápsula de Levan había sido modificada, mantenida deliberadamente en funcionamiento incluso después de que el laboratorio fuera abandonado. No por piedad, sino para estudiarlo. Había sido monitoreado remotamente, su cerebro escaneado, sus signos vitales registrados. Un espécimen vivo, no un niño. Un punto de datos. Jorat leyó los informes y sintió que le temblaban las manos. Yo servía al acuerdo, susurró. Creía en sus leyes, en su misión. Kren miró la pantalla. También los verdugos de Levan. En el extremo más alejado del espacio del acuerdo, el alto consejo se resquebrajó. El embajador Sir se paró ante los demás, con el rostro pálido por el peso de 1000 pecados enterrados. Hemos perdido el control de la narrativa, dijo. Ya no hay forma de negarlo. Una anciana golpeó la mesa con el puño. Entonces prohibimos la transmisión, cerramos los canales terranos, confiscamos su tecnología, interferimos sus señales. No funcionará, dijo Sir. La verdad es viral. Y el niño, no es solo un niño. Ahora es un símbolo. Entonces destruimos el símbolo.
Sir se giró lentamente, con los ojos entrecerrados. Por primera vez, lo vio claramente en sus rostros. No era miedo, era desesperación. De vuelta en Virellos, un oficial de inteligencia terrano entró corriendo en la cámara. Almirante, interceptamos una transmisión de alto nivel. Origen desconocido, pero es del acuerdo. Kren se giró. Reprodúcela. La habitación se oscureció. La señal parpadeó. Luego se escuchó una voz. Habla el ejecutivo Solen de la Autoridad de Restauración del Acuerdo. Han cometido actos de desestabilización galáctica, reclamación no autorizada de sistemas planetarios y manipulación ilegal de archivos históricos. Tienen 72 horas para retirarse de Virellos y liberar al sujeto llamado Levan. Los ojos de Kren se entrecerraron. ¿O qué? Como si respondiera, el mensaje continuó. El incumplimiento resultará en la activación del protocolo Virilux. Esterilización orbital completa de Virellos. Consideren este su aviso final. La transmisión terminó. Jorat se adelantó, atónito. Aniquilarían su propio sistema. Ya lo hicieron, dijo Kren fríamente. Simplemente no los atrapamos la última vez. La cuenta atrás comenzó. 72 horas. La flota terrana inició un bloqueo planetario total. Los anillos de defensa orbital se armaron, las redes de sensores se expandieron, los escudos de tierra al espacio se activaron. Pero no fue el miedo lo que los movió. Fue la determinación. El almirante Kren se paró ante la pantalla planetaria y habló a sus oficiales. Quieren silenciarnos de nuevo. Creen que pueden borrar al niño como borraron nuestro pasado. Miró a su alrededor, con la voz enérgica. Pero esta vez, nosotros recordamos. Levan, todavía en silencio, observaba a través del cristal reforzado cómo las naves danzaban en el cielo sobre Virellos. Sus ojos, sin parpadear, seguían las sombras que proyectaban. Se volvió hacia Kren, que se sentó de nuevo a su lado. ¿Por qué quieren que muera? Kren respondió con la honestidad de un hombre que había visto demasiado para mentir. Porque demuestras que fallaron, y que sigues vivo. Levan asintió lentamente. No quiero venganza. No, dijo Kren suavemente. ¿Pero quieres justicia? La voz del niño bajó a un susurro. Quiero que sientan lo que yo sentí. El tiempo no se arrastra cuando esperas la muerte. Corre rápido, afilado, como un cuchillo sobre la piel de un mundo que sabe que su pasado regresa en llamas. La cuenta atrás para el protocolo Virilux llegó a 4 horas. La flota terrana estaba bloqueada en formación, lista para la batalla, pero inmóvil. 10.000 naves rodeando Virellos como un halo negro de juicio. Cada cañón, cada sensor, cada contramedida había sido activada. Pero nadie se apresuraba. Nadie entraba en pánico. Ya habían estado aquí antes, solo que no tan abiertamente. No con los ojos de toda una galaxia observando. Dentro del intrépido, el almirante Kren estaba en el centro de la sala de mando principal. Hologramas flotaban a su alrededor, detallando posiciones de naves, movimientos enemigos, lecturas de pulso de canales del espacio profundo. Estaba tranquilo. También sus oficiales. Mantenemos la posición, dijo. Ningún ataque a menos que nos disparen. Quieren provocarnos para desatar el pánico. Pero no reaccionamos. Todavía no. Uno de sus comandantes de flota frunció el ceño. Si lanzan la esterilización orbital, Virellos desaparecerá. Toda nuestra gente, el niño, estaremos listos, dijo Kren. Tenemos contramedidas. Y si fallamos, transmitiremos todo en tiempo real. Se giró. No solo estarán matando un planeta. Estarán confesando ante el universo. En la superficie, el capitán Jorat estaba junto a Levan en la alta cubierta de observación de la ciudadela. El niño estaba en silencio, su rostro bañado en la pálida luz azul del tenue sol de Virellos. Sus ojos nunca se apartaron del cielo. ¿Tienes miedo?, preguntó Jorat. Levan no se movió. Ya no. ¿Por qué? Porque si me matan, dijo Levan, todos sabrán que siempre tuvieron miedo de la verdad. De lo que soy. Jorat lo miró. ¿Y qué eres? Levan se giró finalmente, con voz firme. Soy la parte que no pudieron borrar.
Quedaban 2 horas. La flota del Acuerdo apareció. No un explorador, no una amenaza. Un muro de naves capitales, portanaves, cruceros de artillería orbital. Más de 60 naves entraron en el borde exterior del sistema, formando una línea de bloqueo que pulsaba con energía pura. Sus armas aún no estaban armadas, pero estaban preparadas. La señal llegó momentos después. Una simple transmisión, una frase. Entreguen el activo o serán esterilizados. Kren miró el mensaje en la pantalla holográfica. No se inmutó. Respondan, dijo a todos. Canal público. El oficial asintió. Kren dio un paso adelante. Su rostro apareció en cada dispositivo, cada pantalla, cada nodo de retransmisión militar en todo el espacio conocido. El almirante Kren, el hombre que trajo de vuelta a los fantasmas. Su voz era acero frío. El acuerdo exige nuestro silencio de nuevo. Esta vez a través del exterminio masivo. De nuevo. Y una vez más, están apuntando al único superviviente de sus propias atrocidades. Levan, el niño que no lograron quebrar. Lo llaman un activo. Nosotros lo llamamos un símbolo. Si atacan este mundo, que cada sistema sepa lo que significa. El acuerdo ha elegido la muerte sobre la admisión, la destrucción sobre la confesión. Que la historia los vea por lo que son. En Sarnaxis, la gente se reunió en las plazas, mirando pantallas gigantes. En Tendrais, los mineros soltaron sus herramientas y se pararon hombro con hombro alrededor de transmisores de emergencia. En Núcleo 5, miles inundaron los escalones del propio centro diplomático del acuerdo, cantando una sola palabra: justicia. Quedaban 30 minutos. Entonces el acuerdo hizo su movimiento. No un ataque de esterilización total. Todavía no. Solo un misil. Disparado directamente a la flota terrana. Una prueba. Un disparo de advertencia. Fue suficiente. Los terranos lo interceptaron a mitad de vuelo, neutralizándolo sin devolver el fuego. La voz de Kren resonó de nuevo. No somos sus armas. Somos su memoria. Entonces el intrépido activó su protocolo final. No era un arma. Era una matriz de transmisión. Todo, cada archivo, cada documento de los archivos del núcleo profundo de Virellos, cada registro de experimentos, cada nombre borrado, cada archivo de audio de niños gritando, cada muerte silenciosa que el acuerdo enterró, sin filtrar, sin editar, fue transmitido a cada planeta en la red del acuerdo. El nombre de Levan, su rostro, su llanto. Los terranos no necesitaban misiles. Tenían la verdad. Y la dejaron arder a través de cada cortafuegos como fuego y oxígeno. Entonces algo cambió en la flota del acuerdo. Una señal se interrumpió, pero no del alto mando. Desde el interior de una de sus naves, un capitán, una deserción, en vivo. La imagen era temblorosa, el rostro del capitán rojo de ira. No seré parte de esto. Me niego a servir a monstruos con túnicas doradas. No mataré a un niño para proteger una mentira. Luego más naves se giraron. Primero una, luego 2, luego 7. En 10 minutos, casi un tercio de la flota del acuerdo había apartado sus armas de Virellos. Los otros dudaron. Dentro de las cámaras del Alto Consejo del Acuerdo, estalló el caos. Sir permaneció en silencio mientras otros gritaban: ¿qué hacemos ahora? Los soldados están desertando. Destruyan el planeta. Ya hemos perdido el control. Entonces Sir habló. Déjenlos. Todos los rostros se volvieron hacia él. Si destruimos Virellos, los terranos ganan la narrativa. Si retrocedemos, la galaxia se revela. Miró a su alrededor lentamente. Ya hemos perdido. De vuelta en Virellos, Kren observaba las transmisiones en vivo de la flota. Las naves del acuerdo se estaban retirando. Lentamente, silenciosamente, una por una, sin disparar otro tiro, parpadearon fuera de la órbita y desaparecieron en el espacio profundo. La amenaza de esterilización había desaparecido. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero nadie vitoreó. Nadie bailó. Simplemente se quedaron de pie y dejaron que el peso de todo cayera. Jorat se volvió hacia Levan. Se van. Levan no sonrió. Solo preguntó:
¿Significa que se acabó? Jorat negó con la cabeza. No. Significa que está empezando. En las semanas siguientes, más flotas terranas se movieron por el territorio del acuerdo, no para conquistar, sino para desvelar. Planeta por planeta, estación por estación, la verdad echó raíces, los monumentos cayeron, la historia fue reescrita con sangre y claridad. Y en el centro de todo estaba el niño que vivió en el silencio. Levan. Nunca pidió poder. Pero se convirtió en algo más poderoso que un líder. Se convirtió en un espejo. Y dondequiera que fueran los terranos, sostenían ese espejo ante la galaxia. El día en que el acuerdo se disolvió oficialmente, el almirante Kren y Levan estaban de pie, uno al lado del otro, frente a un nuevo monumento en Virellos. No era alto, no era grandioso, solo una losa de metal grabada con cada nombre olvidado de los archivos de Punto Sepulcral. En la parte inferior, una frase. Recordamos, para que nunca vuelva a suceder.